Y en medio de la tensión, Estados Unidos busca utilizar sanciones contra gasoducto Nord Stream 2 para presionar a Moscú. Por su parte, en reiteradas ocasiones, Berlín llamó a no politizar este proyecto. Además, las autoridades alemanas señalaron que sería difícil reemplazar el gas ruso en caso de cortes de suministro por supuesto conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Mientras, en el viejo continente, los consumidores siguen afectados por el alza inédita de los precios de la electricidad. Vamos a ver este escenario con nuestro compañero Martín Álvarez y le vamos a preguntar qué es lo que dice Washington sobre el gasoducto Nord Stream 2. ¿Cómo estás? Hola María, un saludo también a toda nuestra audiencia. Exactamente, vamos a ver qué dice Estados Unidos sobre el gasoducto Nord Stream 2. Ha puesto muchas piedras en el camino de este proyecto. En su momento quiso evitar su construcción, pero no pudo y ahora quiere evitar que entre en funcionamiento en un contexto de crisis energética que está ocurriendo en Europa. Empecemos viendo las palabras de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, quien señaló que si Rusia invade Ucrania de una u otra forma, Moscú esto lo ha desmentido en más de una ocasión. Bueno, continuemos. El Nord Stream 2 no avanzará. Este proyecto que asuma como una opción inmejorable para satisfacer las necesidades energéticas de Europa justamente en este contexto de crisis. Pero parece que del otro lado del Atlántico, en esta misma sintonía, se están preparando para realizar un nuevo paquete de sanciones. Aquí lo vemos, el Financial Times señala que la Unión Europea y el Reino Unido están preparando nuevas medidas restrictivas contra el sector del gas ruso y con el apoyo de Estados Unidos. Fue el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien señaló que el 40% del gas que llega a Europa, María, justamente depende del mercado ruso. Bueno, pero además también hay otro tipo de repercusiones, ¿no? Sí, vamos a revisarlo porque esta situación es crítica. Hablamos justamente de la crisis energética y aquí vemos cómo está la situación en los almacenes subterráneos de gas europeos. Justamente el 75,9% del gas que fue enviado en verano ya ha sido extraído. Estos son datos que aporta Gazprom, esta empresa rusa líder en el sector energético, y que en este contexto también hay que señalar que en el 2021 esta empresa ha aumentado su suministro de gas a los países europeos, con lo cual aquí en este contexto cabe señalar que justamente prescindir del gas ruso sería básicamente un problema para los ciudadanos europeos que tendrían que acudir a otras fuentes mucho más caras. Y en este sentido justamente tenemos que ver lo que ocurre en Europa, porque el descontento de los ciudadanos es cada vez mayor por un alza de los precios. Sobre esta situación ha alertado el canciller federal de Austria. No alcanzan los salarios, cada vez son más caros los servicios, los productos básicos, justamente los salarios no le ganan a la inflación, y aquí vemos cómo suben combustibles, la electricidad, la calefacción y los productos básicos. Se estima, María, que unos 35 millones de europeos no tienen para pagar la calefacción, con lo cual así está esta coyuntura. Se ve que algunos ya están pensando en la introducción de sanciones contra el Nord Stream 2, que está esperando la aprobación, pero en este contexto de crisis energética los que más sufren son ni más ni menos que los sectores más vulnerables. Bueno, gracias por estos datos. Seguimos hablando de este asunto porque el fundador y director ejecutivo de Iberatlantic Global Corporation, Pedro Mourinho, opina que con las sanciones a Nord Stream 2, Washington busca promover el suministro de su gas licuado. Solamente los costos energéticos en Europa del año 20 al año 21 se han incrementado en 500.000 millones de dólares. Hemos pasado de tener una factura energética de 500.000 millones de dólares a una factura energética de 1 billón de dólares. Es decir, se ha duplicado. Por lo tanto, es incomprensible desde ese punto de vista, e interesadas y ventajistas desde el punto de vista de los Estados Unidos de América, que van camino de convertirse en el primer exportador mundial de gas natural licuado y por lo tanto anhelan desplazar el gas ruso
de Europa frente a sus exportaciones de gas natural licuado. Por lo tanto, esta es la perspectiva que se nos da en este momento a la crisis energética. Se le están yendo para abajo de una manera brutal. Pero bien, vamos a ver, ¿cuáles son los efectos económicos más inmediatos, algunos obvios, que ya los tenemos encima, y los que estarían en tela de juicio en el momento que Rusia invadiera Ucrania, cosa si es que podría, la invade, que es en los primeros días de febrero. Yo solo dudo mucho, pero vamos a suponer como hipótesis de trabajo que sea así. El crudo Brent, don César, ha llegado a $88. El gas, bueno, no para de subir. Fíjense que en los últimos 12 meses, en una cosa que se llama el TTF, que es el Transfer Facility de Holanda, que es la principal referencia para el mercado gasista de Europa, en los últimos 12 meses el gas ha subido nada más y nada menos que un 500%. No está mal, ¿eh? No está mal. No está nada mal, nada mal. Pero fíjese las consecuencias que esto está trayendo, por supuesto, para toda Europa, pero para España en concreto. España en concreto, hoy lo han sacado en televisión, porque a veces saca unas cosas en televisión, y estoy hablando de la 1, que yo creo que debe haber alguien, digamos, enemigo del gobierno infiltrado, porque si no, no se entiende. Bueno, lo que pasa es que se van quedando tantos empleados ahí que claro, en un momento determinado, pues sí, puede que haya incluso algún enemigo del gobierno, sí. Sí. Le cuela, bueno, pues hoy han colado 2 o 3 gráficos que son muy significativos. El primero es en cuánto está incrementándose el gas que traen por barco, que viene por barco, por metanero, a España. Y claro, la cifra es apabullante, porque resulta que hemos pasado de una situación en que básicamente el 65% venía por tubería y el resto, 35%, por metanero, a una situación en que el 45% viene por por tubería, y el 55% por metanero. Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué? Pues miren ustedes que resulta que el gas que viene por metanero, como hay que licuarlo, hay que transportarlo, hay que regasificarlo, cuesta un 50% más que el gas que viene por tubería. No es ninguna tontería, ¿eh? Bueno, es que es una salvajada, pero espere, ha habido un gráfico que yo no sé si le cortará la cabeza al que lo ha puesto. Esta Teresa Rivera, que no sabrán a lo mejor ustedes quién es, pero esta es la ministra ecologista, lo que sería la ministra de Industria, que ahora se llama de Transición Ecológica, a lo verde, que te quiero verde, y de los grandes... Inclusivo y todo lo demás, sí. Bien. Bueno, pues esa Teresa Rivera, que es una marxista ecologista y una analfabeta funcional, acaba de decir que no tendremos problemas de abastecimiento y que tendremos gas suficiente para 20 filomenas, dice esta indocumentada. Mire, me río por no llorar, me río por no llorar. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad, don César, es que estamos prácticamente en el límite de nuestras reservas. ¿Y qué han tenido que hacer? Que es lo que han sacado hoy, un gráfico que, bueno, que uno se puede partir de risa o echarse a llorar. Para no quedarnos sin gas, ha habido un metanero que ha salido de Guinea, el Golfo de Guinea, y que iba en dirección a China. Y a mitad de camino, la empresa española, que no sé cuál ha sido, Naturgy, o supongo que Naturgy, una de las grandes, eso no lo han dicho, pero bueno, una empresa gasista española muy importante, estaba sin gas. Y
el barco ha dado la vuelta desde más allá del Cabo de Buena Esperanza, que iba ya hacia China, y ha venido hasta Galicia para descargar. ¿Se da usted cuenta, don César, cuántos billetes tienen que haber puesto encima de la mesa los señores de la empresa gasista que haya sido para que un barco que iba camino de China y ya iba bastante avanzado desde el Golfo de Guinea, ha tenido que dar la vuelta y venir hasta Galicia? Y hoy han pintado el gráfico de lo que había hecho el barco como una demostración de que España, no se queda sin gas. ¿Cuánto ha costado este gas y cuánto nos va a costar a los españoles? Pero sobre todo, don César, es la demostración más clara y más nítida de que estamos digamos, al borde de la ruptura de suministros. Y si estos no se han roto todavía, es porque no ha venido ninguna Filomena. Así que ya le cuento a usted, don César, pero bueno, se lo puede imaginar lo que sucedería si vinieran 20 Filomenas, como dice esta retrasada mental. Bien. El país desaparece. O sea, mire, me río, don Roberto, de verdad, por no llorar, ¿eh? O sea, le tomo el lado cómico a la cuestión, porque es que si me pongo a pensarlo en serio, acabo sollozando amargamente, ¿eh? O sea, a ministro, no digamos ya ministra, puede llegar cualquiera. Don César, analizándolo fríamente, es obvio que para que una empresa gasista haga una operación de este tipo, que cuesta un ojo de la cara, porque claro, el barco ha tenido que deshacer medio mundo para venir a España, es que las cosas, primero, que no han encontrado otra alternativa para venir, por ejemplo, de Estados Unidos, que está muchísimo más cerca, y que la situación de reservas está tocando fondo. Y antes de dar el campanazo, han sido capaces de pagar lo que hiciera falta. Esto, naturalmente, lo tienen que haber hablado con el gobierno y le habrán dicho en el gobierno, oiga, lo que haga falta, lo que cueste, pero no nos vayan a montar ustedes el cirio de que nos quedemos sin gas. Sí, entonces, pero realmente esa es la sensación que da, sí. Eso es bien. Mire, el Bank of America ha calculado que el consumidor medio va a pagar 475 euros más por la luz en el periodo comprendido entre 2021 y 2022. Esto es directamente proporcional al tema del gas. Y todavía, don César, no se ha producido ninguna invasión ni nada parecido. ¿Qué ocurriría si se produce una invasión? Eso es, o sea, vamos a ponernos en la hipótesis, yo creo que no la va a haber, pero vamos a ponernos en la hipótesis de que hay una invasión, porque no es imposible que la haya. No, hombre, vamos a ver, don César, usted sabe, yo creo, no sé si lo hemos comentado aquí, pero si no, sí que es conveniente que la gente lo entienda en la situación en que está Rusia. Primero, el pueblo ruso está total y absolutamente al lado de Putin en esta historia, como lo estuvo en el tema de Crimea. Que estoy de acuerdo con eso. Además, están bastante más cabreados con esta historia que con las otras. O sea, eso ya se lo adelanto. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a la hipótesis de que hay una invasión. Vamos a la hipótesis de que se desencadenara. Me comentaban, esto usted tal vez no esté de acuerdo, pero que en caso de que se desencadenaran las hostilidades, Rusia en 5 días llegaba al Dnieper, que es el objetivo fundamental, porque después del Dnieper no estoy yo muy seguro que tampoco les interesa, y el puerto de Odessa, el puerto de Odessa, que es fundamental, y que además la población es mayoritariamente rusa. Y al este del Dnieper, el Dnieper, miren ustedes, es el tercer río más importante de Europa, después del Danubio y el Volga, y divide más o menos por la mitad a Ucrania. De hecho,
a la capital, a Kiev, está dividida por el Dnieper por mitades. Es decir, una mitad está en el este y otra mitad está en el oeste. Bien, en 5 días podrían quedarse con eso. Si las cosas, y yo no sé a partir de ahí qué pasa, pero si las cosas se liaran... Bueno, yo creo que si hubiera una invasión, ni siquiera necesitarían 5 días. Porque todo lo que es la parte oriental de Ucrania, por ahí iban a pasar tranquilamente por la sencilla razón de que es una población, pero absolutamente prorrusa. Sí, efectivamente. Ese es el tema. Bueno, eso es hasta el Dnieper, don César. El tema, bueno, y Odessa. Odessa es el principal puerto de Ucrania, que es, por tanto, trascendental desde un punto de vista económico. La mayoría de la población es rusa y eso con una operación, digamos, una operación naval desde Sebastopol, lo arreglaban en 24 horas. Pero bien, fíjense, vamos a suponer que, bueno, luego ya veremos qué pasa, pero fíjense lo que puede ocurrir. Yo no creo, eso sí que no lo creo, aunque cualquiera sabe, básicamente porque, don César, los únicos soldados que han mandado ahí son los españoles, porque ni Alemania ni Francia... No, hay un pequeño, pero muy pequeño contingente británico que son asesores militares. Hay un pequeño en estos momentos contingente americano que son varios centenares que son asesores militares también. Y en las últimas horas Biden estaba hablando de que lo mismo desplegaba 8.000 hombres. Exactamente, que bueno, eso será para animar desde la retaguardia, porque eso no tiene nada que hacer y, en fin, supongo que es para que los ucranianos sigan comprando todavía más armas, ¿no? Entonces, vamos a especular con que invaden Ucrania y entonces van a lo que Biden había dicho y es que no creo que ningún otro país, vamos, que Alemania esté dispuesto a más. No, Alemania con seguridad no está dispuesta. Yo le diría que Francia, 3/4 de lo mismo, y España, por ejemplo, y Holanda, grandes potencias mundiales, pues sí han hecho el gesto, pero en fin, con eso no llegan ni a Huesca, vamos. Ni a Huesca, efectivamente. Pero vamos a suponer que entonces eso sí lo harían de inmediato, sacarían a los bancos rusos del SWIFT, es decir, que no podrían operar en dólares fuera de Rusia, aunque yo creo que esto lo tienen... Yo creo que eso no es tan fácil, fíjese. Y creo que no es tan fácil porque usted me dirá cómo Alemania va a pagar el gas. O sea, van a llevar maletines hasta la embajada rusa para pagar el gas. Claro. No lo sé. Pero fíjese, es que ya no solamente el gas ruso, es que esto es lo que quisiera que la gente se diera cuenta. Si hubiera una guerra comercial, si hubiera una guerra financiero-comercial, llamémoslo así, claro, las posibilidades de Rusia son enormes. Primero está el gas, que ya han avisado los alemanes que con el gas no pueden jugar porque evidentemente Alemania... ahora le están buscando los americanos, ¿sabe usted cuál es la última? Le están buscando gas a Alemania en el Golfo Pérsico. Pero claro, los alemanes dicen, pero bueno, primero, no necesitamos que nadie nos busque el gas, porque ya lo buscamos nosotros. Punto 1. Punto 2. Si traemos, en vez de gas ruso, traemos gas del Golfo Pérsico, que lo hay, es que nos cuesta un ojo de la cara. Se lo estaba diciendo antes, un 50% más, que además, como el gas ruso es muy barato para Alemania, probablemente sea el 100% más. ¿Y de qué nos están contando ustedes? ¿Que paguemos el 100% más por nuestro gas? Pues va a ser que no. Pero es que hay otra cosa que la gente no se ha dado cuenta. En el tema es el tema del petróleo, ya no es el tema del gas. En el tema del petróleo, Rusia, para que lo sepan nuestros oyentes, es el mayor productor del mundo, no el mayor exportador.
Ojo, el mayor exportador es Arabia Saudí, pero sí es el mayor productor y es un gran exportador de petróleo. Exporta mucho, sobre todo de un tipo de crudo que es muy bueno, que se llama el crudo Ural, que lo exporta además por una ciudad que está muy cercana a lo que es la frontera con Ucrania, que es Novorossiysk, un puerto, mejor dicho, Novorossiysk. Bien, pero es que hay otro tema que la gente no se ha dado cuenta. En Libia está controlada básicamente por el grupo de mercenarios Wagner. El grupo de mercenarios Wagner, que usted sí lo sabrá. Es ruso, lo conozco muy bien, es ruso, sí. Que nuestros oyentes no lo sabrán, es un grupo ruso que ha imitado lo que era el Blackwater americano, que es un grupo de mercenarios, gente muy bien preparada. Blackwater llegó a tener 20.000 hombres en la guerra de Afganistán, Irak, etcétera, etcétera, y los rusos hicieron lo mismo, y han creado este grupo Wagner. Bueno, el grupo Wagner puede controlar en 24 horas Libia y podría cortar los suministros de Libia, porque nadie iba a decir esta boca es mía. Si cortan los suministros de Libia y cortan las exportaciones de Rusia, bueno, ahí sí que se lía, y eso suponiendo que Irán no le eche una manita, Eso, la que se lía. Bueno, el otro día creo que le envié una cosa que ha provocado la CNBC, de que con esto, aunque esto ya está ocurriendo sin que se haya producido la invasión, el crudo puede llegar a $100. Y esto, mire usted, don César, es que el gasóleo el año pasado subió un 30% en las gasolineras. Fíjese lo que eso supone para la inflación, lo que eso supone para los transportistas. Esto le iba yo a decir. O sea, a Biden, que lo está haciendo muy mal en todas las áreas, ya esto es lo que le faltaba para la inflación. Sí, bueno, que por cierto, llamó hijo de puta al periodista de la Fox. Es una expresión, lo hemos contado hoy en el boletín, pero es una expresión muy típica de Biden. O sea, llamar son of bitch a alguien, por ejemplo, yo lo vi y dije, este tipo es un indeseable. Yo lo vi cuando en una conferencia pública, en un momento determinado, comentó cómo un fiscal ucraniano quiso investigar a su hijo Hunter, que es un vicioso, y lo quiso investigar porque cobraba... Es un delincuente. Bueno, además, pero lo quiso investigar porque estaba en una empresa ucraniana petrolera que se llama Burisma, etcétera, que es muy corrupta. Y no, dígalo usted todo. Sí, Burisma se dedicaba a robarle el gas ruso de los gasoductos que pasan hacia Europa, y ahí estaba el hijo de Biden. Ahí estaba el hijo de Biden. Y entonces, en un momento determinado, había un fiscal ucraniano que estaba investigando a Burisma, y entonces Biden dice que llamó al presidente de Ucrania y le dijo, oye, aquí hay unas ayudas para vosotros que os vamos a paralizar hasta que quitéis a este son of bitch. Y dice, entonces le llamé, se lo dije, dice, y el presidente de Ucrania quitó al fiscal que era un son of bitch. Y el tío lo dice riéndose y en público, ¿no? Y tú dices, bueno, o sea, y luego me vais a hablar de la interferencia rusa en la política ucraniana y todo lo demás, cuando tú acabas de decir que has llamado al presidente de Ucrania para que quite a un fiscal porque investiga la compañía en la que estaba tu hijo no haciendo nada, pero llevándose un pastizal. Bueno, eso además, eso lo ha dicho un comité, el comité financiero del Senado lo ha denunciado. Sí, efectivamente, ha hecho un informe glorioso. Un documento de 80 y tantas páginas donde